Del mediodía en Mañanas Blue. Al mediodía, como siempre, nos conectamos con los periodistas del servicio informativo de Blue Radio para que ustedes se actualicen de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y en las noticias de nuestro país, el Tribunal Superior de Bogotá negó la acción de tutela interpuesta por el Partido Colombia Humana, con la que esa colectividad buscaba dejar sin efectos la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral a los directivos de la campaña presidencial de Gustavo Petro 2022. Kalila Peña. La tutela fue presentada por el movimiento político fundado por el hoy presidente de la República con el argumento de que durante el proceso administrativo sancionatorio se habrían vulnerado derechos fundamentales como el debido proceso, el principio de legalidad, así como los derechos políticos a la igualdad de participación. Sin embargo, tras analizar los argumentos y las pruebas aportadas, el Tribunal Superior de Bogotá decidió denegar las pretensiones de la tutela. Para los magistrados no se acreditó uno de los requisitos esenciales para que proceda este mecanismo excepcional, el cual es la existencia de un perjuicio irremediable. En esa línea, los magistrados concluyeron que la tutela no puede desplazar a la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la autoridad competente para estudiar de fondo la legalidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, la misión de observación electoral llamada La MOE advirtió que en las campañas al Congreso 2026 persiste la baja participación femenina y las expresiones de violencia simbólica y psicológica contra las mujeres candidatas, pese a contar desde 2025 con un marco legal para sancionar estas conductas. Andrés Carmona, muy buenas tardes. Buenas tardes, Slobodan. Y es que según la misión de observación electoral, en esta época de campaña, aumentan y se intensifican las expresiones que buscan deslegitimar la participación de las mujeres en política, especialmente con ataques a su vida personal, señalamientos a su apariencia física y sexualización de su imagen. Señala además la MOE que Colombia está dentro de los países que no han adoptado suficientes medidas para ampliar y dar garantías a la participación de las mujeres en política. Tan solo las cifras para esta elección al Congreso son críticas. Se mantiene la misma proporción entre hombres y mujeres candidatas, 60% hombres, 40% mujeres. Para la Cámara de Representantes se bajó un 4% la representación femenina en las candidaturas. Se pasó de 771 candidatas en 2022 a 742. Y además esta es la primera elección en el que por la ley 2424-2024 las listas que eligen menos de 5 curules deben incluir al menos una mujer. En elecciones territoriales, 19 de los 32 departamentos no estaban obligados a cumplir la cuota de género, y en Senado también persiste la brecha de género. Solo 6 de las 16 cabezas de lista son mujeres. Es por eso que la MOE hace un llamado a todos los sectores sociales, actores políticos y ciudadanía a promover un debate respetuoso, libre de ataques personales y en expresiones basadas en estereotipos de género. Esto a propósito, Andrés, de lo que dijo Matador, el caricaturista hoy candidato al Congreso de la República, sobre Paloma Valencia, una de las precandidatas presidenciales. Claro, el caso de Paloma Valencia está presente, pero señala la MOE que no es el único caso que han identificado y que eso les genera bastante preocupación. Que ellos lo que dicen es, en esta época electoral se intensifican esos ataques, hablando de su peso, de su forma física, incluso sexualizando su apariencia. En un país donde hay más mujeres que hombres. Correcto. 12 del día, 4 minutos. Un juez de Bogotá negó la solicitud elevada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares en representación de un comerciante que pedía suspender el decreto que fijó el incremento del salario mínimo para este año. Sergio Barbosa. Hola, buenas tardes. Un juez de Bogotá negó la solicitud de medida provisional que buscaba suspender los efectos del decreto con el que el gobierno nacional fijó el salario mínimo legal para este año. La decisión se produce en el marco de una acción de tutela presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, esto en representación del comerciante Alexander Donado en contra de la Presidencia de la República y los ministerios de Trabajo y de Hacienda. En esa tutela se argumentaba que había una presunta vulneración al derecho fundamental del debido proceso al considerar que el Ejecutivo excedió sus competencias al decretar un incremento promedio del 23,7% sin observar de manera estricta los criterios establecidos en la ley. Esta petición finalmente no prosperó porque el juez concluyó que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable ni la urgencia necesaria para adoptar esta medida cautelar. Y vamos ahora al Ministerio de Educación, porque esta cartera precisó en las últimas horas que el periodo de vacaciones no ha sido modificado y recordó que la definición del calendario escolar es competencia exclusiva de la Secretaría de Educación conforme a las orientaciones impartidas para este 2026. Jessica Gutiérrez.
El Ministerio de Educación informó que no ha realizado modificaciones a las vacaciones del calendario escolar y explicó que la elaboración y adopción de este corresponde a cada Secretaría de Educación en los territorios, pues el Ministerio aclaró que las orientaciones generales para el calendario escolar 2026 ya fueron impartidas y que a partir de estos lineamientos cada entidad territorial certificada construye su propio calendario académico. Pues según el Ministerio, las Secretarías de Educación, en ejercicio de su autonomía, definen los periodos de clases, los tiempos de receso escolar y las vacaciones del personal docente y directivo docente, garantizando el cumplimiento de las 40 semanas de trabajo académico establecidas. En ese sentido, la información sobre posibles modificaciones en las vacaciones que ha circulado recientemente corresponde a propuestas específicas de calendarios escolares presentadas por algunas secretarías para sus respectivas entidades territoriales y no a una decisión de carácter nacional. 12 del día, 6 minutos. Y la Contraloría detectó hallazgos fiscales por cerca de 11.000 millones de pesos tras una auditoría realizada a los recursos del sector de educación en Bogotá durante la vigencia 2024. La revisión incluyó el uso de dineros del Sistema General de Participaciones, el Programa de Alimentación Escolar y varios proyectos de infraestructura educativa en el distrito. Nicolás Rodríguez. La Contraloría General de la República detectó hallazgos fiscales por cerca de 11.000 millones de pesos tras una auditoría realizada en el cumplimiento de las labores en el sector de educación en Bogotá durante la vigencia del 2024. La revisión incluyó el uso de dineros del Sistema General de Participaciones, del Programa de Alimentación Escolar PAE y de varios proyectos de infraestructura del distrito. El hallazgo de mayor cuantía corresponde a la construcción del Colegio Biotá en la localidad de Kennedy, donde el ente de control identificó un presunto detrimento patrimonial de cerca de 9.000 millones de pesos. Según la Contraloría, se presentaron errores e incumplimientos en el contrato de consultoría, así como deficiencias en la interventoría y supervisión de la obra, lo que derivó en ítems no previstos mayores a la obra y también generando sobrecostos. Otros hallazgos relevantes se registró en la ejecución del PAE porque la auditoría estableció un presunto detrimento por más de 1.000 millones de pesos debido a que el operador Compensar habría prestado el servicio con menos personal operativo al estipulado. Y en cuanto a otros proyectos, el ente de control revisó la construcción del colegio Procables en la localidad de Fontibón, donde se identificaron pagos superiores a lo efectivamente ejecutado y el deterioro prematuro de algunas de las estructuras. La Contraloría advierte además riesgos fiscales en los proyectos de construcción del Centro de Alto Rendimiento del IDRD en Kennedy, con una inversión comprometida de más de 158.000 millones de pesos. El informe además señala incumplimientos en el cronograma y falta de gestión administrativa. Gracias, Nicolás. 12 del día, 8 minutos. Entre tanto, mucha atención. Hay una emergencia en el departamento del Bichada por un incendio forestal de grandes proporciones que afectó el Parque Natural El Tuparro, que a su vez produjo la quema de más de 9.000 hectáreas de vegetación. Carlos Andrés Pérez. El incendio forestal se registró ayer presentando varios focos de calor y afectando 9.000 hectáreas de vegetación en la sabana del Parque Natural El Tuparro. La afectación se registró en una zona de difícil acceso. Afortunadamente, llovió en las últimas horas y esto ayudó a mitigar la afectación. Al respecto, Rosendo Rey, secretario de Gobierno del Bichada. Lamentablemente, los reportes que tenemos al día de hoy es una afectación alrededor de 9.000 hectáreas. Desde el Gobierno departamental seguimos monitoreando día a día esta situación. Pese a que este incendio se controló, las autoridades y organismos de socorro mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevos incendios forestales que son comunes en esta época del año en el departamento del Bichada. 12 del día, 9 minutos. Gracias, Carlos Andrés. Y nos vamos para el departamento de Bolívar, porque ante los graves problemas de orden público que afectan el sur de la región, el gobernador Yamil Arana anunció la creación de un fondo de seguridad para fortalecer la operación de la fuerza pública en esta zona. Una de las inversiones se hará en sistemas antidrones. Dálida Orozco. La situación de orden público del sur de Bolívar por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados sigue generando alertas entre las autoridades de todo el departamento por el creciente número de desplazamientos, muertes y expansión de estos grupos delincuenciales. Durante la cumbre de alcaldes de Bolívar que se llevó a cabo en Cartagena, el gobernador Yamil Arana anunció la creación de un fondo de seguridad cuyos recursos se destinarán a fortalecer y aumentar las operaciones de la fuerza pública. La compra de antidrones será una de las prioridades, según anunció el gobernador Arana. De la fuerza pública tengan herramientas y capacidades para poder hacer efectivas sus operaciones en el menor tiempo posible, con rápida reacción, pero además con todas las condiciones. Se han dado cuenta que algunas veces
ha habido ataques con drones. Nosotros vamos de este fondo a tener la posibilidad de comprar herramientas antidrones. Asimismo, el gobernador anunció que junto a los 7 alcaldes del sur de Bolívar enviarán una carta al presidente Gustavo Petro para solicitar un encuentro urgente con él. Y el incremento en el salario mínimo no solo golpea al sector financiero, sino también el trabajo de resguardo de animales que se realiza en el zoológico de Barranquilla, donde tuvieron que incrementar, por supuesto, el precio de las entradas. Diana Ospino. El reciente incremento del salario mínimo en Colombia también está impactando actividades como el cuidado y resguardo de animales silvestres. Así lo explicó la Fundación Zoológico de Barranquilla tras el ajuste en el precio de sus entradas para el 2026. Farah Ahami, directora del zoológico, expresó que este año el aumento en las entradas subió un 20%, dado que su operación depende principalmente de costos que genera el salario mínimo y no del IPC. Tenemos una gran cantidad de personal operativo, que es el que cuida a los animales, y los atiende, hace las rutinas de limpieza, de alimentación. Además de eso, pues tenemos otros gastos que se ven afectados por el incremento del salario mínimo, como vigilancia, aseo, jardinería, mantenimiento. Así las cosas, las entradas pasaron de costar 30.000 a 36.900 pesos para los niños, que miden entre 80 y 1,50 metros, y para adultos de 35.000 pesos a 42.900 pesos. 12 del día, 12 minutos. Y el ejército frustró la instalación de un retén ilegal en una vía de Tibú, en el norte de Santander. Un civil resultó herido en medio del tiroteo y a esta hora las autoridades buscan a los responsables. Felipe García. Una rápida reacción de las tropas de la Fuerza de Tarea Vulcano del Ejército permitió neutralizar un retén ilegal que individuos armados pretendían instalar en el eje vial del sector conocido como La Silla, en zona rural del municipio de Tibú, en norte de Santander. El hecho, según el Ejército, se registró en medio de operaciones ofensivas que se adelantan en la región del Catatumbo para garantizar la seguridad y la movilidad de la población. Según el coronel Wendel Fernández, el comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, estos criminales se movilizaban en una camioneta, vestían prendas de uso privativo de las fuerzas militares y portaban armas cortas. Al percatarse de la presencia de las tropas en el sector, abrieron fuego de manera indiscriminada tanto contra la población civil como contra unidades militares, generando momentos de tensión en la zona. Durante el ataque, un civil resultó herido de forma leve en una de sus manos y de inmediato fue atendido por personal de enfermería de combate, que le brindó atención prioritaria en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro de salud. Tras lo ocurrido, las autoridades reforzaron la presencia institucional en el sector con el objetivo de dar con el paradero de los responsables de este hecho. La noticia internacional. En el mundo, personal estadounidense ha recibido la orden de abandonar la base militar de Al-Udeid, esto es en Qatar. La medida responde a la actual situación en Oriente Medio y afecta a un número indeterminado de efectivos destinados en una de las instalaciones clave utilizadas por Estados Unidos allí en la región. En paralelo, el Ministerio de Defensa iraní advirtió que ese país va a responder con ataques a bases estadounidenses en la región si Washington lleva a cabo una ofensiva contra el país persa. Ese ministerio especificó que todas las bases de Estados Unidos y las bases militares de otros países de la región que ayuden a Washington en ataques contra suelo iraní serán considerados objetivos legítimos, y afirmó que la respuesta iraní será dolorosa para los enemigos en caso de una agresión. Estas declaraciones del responsable de defensa llegan tras varias advertencias del presidente Donald Trump, quien ha manifestado en repetidas ocasiones su disposición a lanzar un ataque contra Irán en defensa de los miles de manifestantes que desde hace 2 semanas protestan en diferentes ciudades de la República Islámica y que han dejado además miles de muertos y más de 10.000 presos. Por su parte, la Fiscalía iraní aseguró que los manifestantes arrestados durante la ola de protestas tendrán juicios rápidos, incluso algunos podrían enfrentar la pena de muerte. Reza Pahlavi, hijo del antiguo Shah de Irán, depuesto en 1979 y figura de la oposición iraní en el exilio en Estados Unidos, instó al ejército a unirse al pueblo lo antes posible. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde el continente africano. En Marruecos se están disputando los 2 partidos de semifinal de la Copa Africana de Naciones. En el estadio de Tanger, en el minuto 16, están jugando las selecciones de Senegal y Egipto, con un marcador parcial de 0-0. Y a las 3 de la tarde, en el estadio Prince Moulay de Rabat, Nigeria, con la voluntad de no romper su invicto, jugará contra el anfitrión Marruecos.
El próximo domingo, los respectivos ganadores de los partidos de hoy pasarán a la final para definir quién se queda con el primer y segundo lugar, mientras que los perdedores de los encuentros jugarán el sábado por el tercer y cuarto puesto de la CAN. Las principales tendencias en redes sociales. A esta hora es tendencia en redes sociales la tercera temporada de La Reina del Flow, la cual se estrenó este martes 13 de enero a las 9:30 de la noche. Desde el anuncio de la nueva temporada, los colombianos esperaban el regreso de los protagonistas que sostienen el eje de la historia. Desde el primer episodio, la historia se ve sacudida por un grave accidente que involucra a la protagonista Jamie Montoya. Este hecho marca el punto de la partida de una cadena de sucesos que marcarán el rumbo de esta nueva temporada. Siga esta y más tendencias en blurradio.com.